Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esta ansiosa tarde de jueves, a tan pocas horas de ya por fin conocer el tan esperado gabinete. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Empezamos por los opuestos. Estamos mermados hoy día. Esto de la pandemia toca todas las puertas, ¿ah? Sí, pues buenas tardes, ciudadanos. Nuestro polo derechista tiene COVID, así que me imagino que está ahí reposando, se puede sentir mal. Así que saludos a Chalper y que se mejore luego. Bueno, ¿te acuerdas que justamente ayer conversábamos que él estaba nervioso, nos contó que estaba en cuarentena y, y bueno, esperando el resultado de su PCR? Claro, Ay, ya, pues, llegaron las malas temidas noticias, así que le mandamos así, nuestro cariño. Menos mal que se aislaron rápidamente, ojalá que no hayan alcanzado a seguir contagiándose, pues. claro. Hoy día tuvimos a propósito de la cifra récord, la más alta de la historia de la pandemia en Chile, 12.500 contagiados. Una, Peor positi- una que los, positividad enorme, sobre el 11%. Así que si alguien dudaba que esta es una nueva ola, ahí están los números. peor que los peores momentos, pero una cosa que sí nos da bastante tranquilidad es que cuando uno compara los cuadros de los momentos de contagio similares en la ola anterior, Sí. los fallecidos, los hospitalizados, los que estaban conectados a respiración mecánica, eran muchísimos, Muchísimo muchísimos más. más. Yo creo que es el efecto de la vacuna, Eso es totalmente. que atenúa el impacto, pero igual está el contagiado, contagiar a otros, malo. Pero Además que bueno, tampoco sabes si justo a ti te puede pasar que igual te pega fuerte, pues, quizás no van a fallecer, pero sí, tampoco es que uno tiene que sentirse inmortal, no es un simple resfrío, pese a claro. que en algunos casos los síntomas sean muy, muy leves, pero igual hay que cuidarse tal como si fuera una enfermedad grave. Así Tal que le cual, mandamos, pues, Barbarushka. así que ahí pasamos, ojalá que esto vaya mejorando. Bueno, y partamos con algunas polémicas, partamos con la Araucanía, lo hablamos ayer en la tarde, pero fíjate que hubo unas declaraciones de un general que sacaron hartas ronchas. Él, de alguna manera, yo creo que colmado por la impotencia, la rabia de ver estos atentados, gente indefensa, gente que Sí. no se produjeron, tal como decías tú ayer, no hubo enfrentamientos, simplemente fueron asesinadas por estos asesinos brutales. Entonces él, Ujú. en medio de ese contexto, dice, bueno, cobarde, enfrentes a nosotros, porque van donde esas víctimas desvalidas. Mm. Y esto generó una ola de polémica que poco menos que está declarando la guerra. ¿Qué te parece? Todo lo que ha generado esas palabras. Estamos hablando Bueno, del pero jefe de sí, defensa de la el Araucanía. general Cuellar, sí. Sí, me llamó la atención, pero bueno, es una afirmación, en mi opinión, correcta. Claro, diplomáticamente yo hubiera quedado más callado, pero correcta en su sentido más profundo, porque ¿qué está diciendo el general? Le está diciendo que son unos cobardes porque atacan a personas indefensas. Hasta ahí vamos bien, pero al agregarle que por qué no se enfrenta con nosotros, claro, sube un escalón en el enfrentamiento. Pero bueno, es Ahora, parte de la crisis que se vive en la Araucanía, yo obviamente. creo que igual es un poco malintencionado tratar de atribuirle la intención, o sea, él claramente no está declarando la guerra, ni lo está llamando, ni incitando a que los ataquen. En el fondo, yo lo interpreto como una cosa, como la impotencia de decir como, ya, si son tan choritos, no son, perdón para la palabra, pero maricones, o sea, poco hombres, si se creen, vengan enfréntense a un par. Pero Mm. esto de andar asaltando y asesinando a gente que no tiene ni una posibilidad de defenderse, Sí. no, Bueno, cobarde, yo lo cobarde, entiendo esos son. exactamente. Pero bueno, quien ataca en descampado a una persona que va desarmada, por definición es un cobarde. No se enfrenta a uno igual a uno, ¿no? Fíjate que hay una nota en la tercera donde cuentan un poco la historia del dirigente, de uno de los asesinados. Sí, Ya, y fíjate que es bien dramática porque él ya había tenido muchas amenazas, había abandonado Angol, justamente se sí. había ido a Santiago a vivir con su señora, arrancando justamente de esta amenaza de muerte, pero nunca se halló, no era lo suyo, quiso volver, bueno, y en eso ir y venir ocurre esto, que él ya no contaba con protección policial porque desde que se había ido ya no había hecho, no había vuelto a hacer denuncia porque no estaba en la zona, Claro. pero
Bueno, por eso que dijimos ayer, ciudadano auditor, que hasta ahora los muertos, producto de esa violencia, eran productos de enfrentamientos o de emboscadas. El caso del carabinero Naín, me parece. Sí, pues. Que Eh, mapuche también de origen. claro, pero la tipificación, de acuerdo a la información pública, de este último muerto, hace una situación distinta. Porque si efectivamente se propusieron asesinarlo, es una cosa distinta. Es distinto un enfrentamiento, es distinto una emboscada, todo criticable. Pero ya, marcar un blanco, seguirlo y asesinarlo, estás en otro nivel, Bueno, claramente. él iba con otra persona, y de hecho, sabe el testimonio, baja, te matamos, y el gallo tuvo que salir corriendo, y él vio, o sea, le dispararon directamente, o sea, iban a matarlo con nombre y apellido, ¿sí? Para que Ujú. estamos con cosas así tal cual. Hay investigación en curso, impotencia que no pase nada, impotencia que hayan tantas cosas que escandalicen a los políticos, a los parlamentarios, a la opinión pública, pero esto sigue pasando, entonces, ya lo hablábamos ayer, ¿qué herramienta queda? Claro, porque las cifras de reducción de actos de violencia son importantes, 43%. Claro. Pero, pero el 67%, 57% restante sigue siendo muy violento. Entonces, yo creo que vamos a tener días complicados, por producto del cambio de gobierno, como lo Me dije ayer también. Fíjate que hoy día a la mañana conversaba con Francisco José Covarrubia, analista, ¿Sí? y hablando, como anticipando, que se viene mañana, estamos todos mirando el gabinete, cuáles son las claves, ya, y él de alguna manera coincide con lo que estábamos conversando. Va a ser clave la persona que pongan en interior, porque Interior. Bueno. estamos todos hablando de Hacienda, ¿cierto? Mm, No, Hacienda, Hacienda, pero en realidad interior es clave. Y fíjense que incluso nosotros habíamos hablado de Giorgio Jackson, o sea, el diputado Chalper nos había dicho que ya era casi inevitable que pusieran a Giorgio Jackson, pero, pero nadie está pensando en esta parte, porque una cosa es el manejo político, es el vicepresidente, es la segunda autoridad, pero esta parte de la seguridad pública que todavía está en interior, se está pensando, está tratando de que se mm, saque de ahí, porque, bueno, por miles de razones, pero mientras esté toda la seguridad radique en el interior, es muy complejo. En el caso de la figura, él decía, bueno, en este escenario, poner a alguien en el interior es casi acabarle su carrera, porque lo va a pasar pésimo, va a tener que tomar decisiones complicadas. Una cosa es estar en la calle o ser oposición, y otra es estar sentado en el Ministerio del Interior, mm, en el gobierno, cuando dice, no, vamos a evaluar, vamos a hablar con diálogo. Bueno, pero cuando son ellos los que van a tener que mm. controlar el orden público, claro, puede ser muy complejo para Giorgio Jackson. Yo creo que Para es mucho más difícil Ministerio del Interior que Ministerio de Hacienda, con todas las dificultades de Hacienda, pero es más difícil porque ese hombre o mujer tiene que enfrentar simultáneamente los temas permanentes de interior, pero agrégale 4 focos: migración, delincuencia, narcotráfico y violencia en la macrozona sur. y el tema de los indultos, que para este gobierno va a ser, y va a ser tema hasta que se solucione, de Sí, alguna u otra pero manera. ese es un hecho. Todo lo que te mencioné son Van procesos y de siguen, larga siguen, data. siguen. ¿Ya? Sí. Así bueno, mañana a las 9:30 sabremos quién es el nuevo o nueva ministra del Interior. Ahora, tú tienes Ahora, si razón fuera porque, mujer, habría un récord. Primera vez en la historia de Chile que una mujer asume el Ministerio del Interior. En el bueno, caso que fuera mujer. tú tienes razón porque en el caso de Hacienda, bueno, obvio que va a ser difícil, pero incluso no hacer nada podría ser demasiado buena noticia para varios. Frenar goles o tratar de ponerle gradualidad a lo que se haga. O sea, Y el, además, el nivel de estrés, Bárbara, sí. el nivel de Además, en estrés, Hacienda, como que el camino, la planificación de lo que viene está hecho. Por ejemplo, en la reforma tributaria. Pero tú sabes ya lo que se quiere, las opiniones de la oposición, la futura oposición. O sea, no hay sorpresas, salvo, bueno, que volvamos a una pandemia con todo lo que implica. Es un nuevo escenario. o Pero sea, al final, mira, como dices tú, yo creo que la gran duda de Hacienda, para ser súper objetivos, ¿cierto? Y realistas, porque nadie, quizá alguien pueda pensar que van a poner a un ministro de Hacienda transversal que va a cambiar el programa, eso no va a ocurrir. no, pues, Lo no. realista de pensar es que una persona seria, profesional, muy bien formado, sea capaz de darle la gradualidad necesaria. Entonces decir, ya, queremos hacer nuestro camino es este, derecho, ¿cierto? Tenemos estas Ujú. 40
cosas que hacer. Ya, entonces, que esa persona sea suficientemente responsable, ordenado para decir, ya, vamos a partir con esta, vamos a Ujú. esperar un poco para esta y vamos a esperar harto para esta otra, etcétera. Que administre eso. Eso es Así lo es. más razonable que nosotros podemos esperar. Y mientras más seria es la persona, mejor lo va a hacer, porque quizá podría llegar otro tratando de hacerlo todo al mismo tiempo y deje las cosas. Ujú. Ahora, eso tampoco significa que el camino sea correcto o que les vaya a ir bien, no lo sé. Pero eso es lo realista que podemos esperar de un buen ministro de Hacienda en este contexto, con este gobierno, con Mm. este programa. Pero Interior es cualquier cosa, o sea, van a tener crisis, 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 crisis. Así es, pues. Por eso yo creo que no ha sido fácil encontrar un ministro de Interior, ¿eh? Y fíjate que también, y qué raro que se ha hablado tampoco de esto, porque estamos todos mirando Hacienda. José Covarrubias también decía, ojo que la seguridad podría ser el tema que puede dar vuelta incluso al gobierno. O sea, si la gente ve que esto se está saliendo de las manos, lo que pasa es que en el gobierno actual ya está tan en el suelo que la gente ya lo dio por terminado. Nadie le va a cobrar esto a Piñera porque ya fue, en el fondo. Sí, claro. Pero una Bueno, vez que lo llegue el próximo. decíamos ayer, ¿eh? ¿Mm? Que el tema más conflictivo del gobierno, hay mucho, pero del futuro gobierno, es el orden público. Sí, pues. ¿Qué va a pasar Claramente. si empieza, si vuelven las manifestaciones, vuelven a destruir? ¿Qué va a hacer este Bueno, gobierno? Si siguen asesinando gente, y no solo en la Araucanía, si pasa tan piola. Esto que encuentren gente asesinada con 100 balazos, que se estén secuestrando personas, secuestrando empresarios y después los encuentran muertos, que había un mm, colectivero que desapareció y todavía no sé si lo habrán encontrado o no. O sea, eso también lo va a resentir y lo sigue resintiendo la gente. De hecho, recordemos que cuando ganó José Antonio Cast en la primera vuelta, ese era su mensaje más potente, y lo que hizo el candidato Boric fue un giro muy fuerte y puso sobre la mesa como prioridad la seguridad sí, ciudadana. Entonces, la gente se lo va a cobrar, no porque quiera cobrárselo, sino porque es algo que le afecta en su vida cotidiana. así es. No, exactamente, tienes toda la razón, Barbarucha. Entonces, Ahora, claro, ¿quién podría ser un ministro del Interior? Es súper difícil. difícil. O sea, si tú me preguntaras a mí, Wes Jackson, Montes dijo que no, podría haber sido un buen ministro de Interior, pero Claro, porque todos no se apuntan a me ocurre Jackson, más. pero tú te imaginas a George Jackson tomando acciones con la violencia de la Araucanía y con... Bueno, Imagínate si está la pero escoba en el ese, centro y empiezan a destruir de nuevo Barrio Las Tardes y todo lo demás. ¿Qué van a hacer ahí? bueno, veamos con la guitarra y el arpa, pues. Ay, qué terrible está. Qué terrible que alguien quiera ser presidente en esto. Pero hay otras cosas buenas de la vida. Qué cosa buena, pero no estoy, o sea, más allá de la ideología, pero estoy hablando de esto es demasiado difícil. Da lo mismo que en gobierne. O Bueno, sea, también dijimos por meses en nuestro programa heroico que en mi opinión, este gobierno que empieza el 11 de marzo es el más difícil desde 1990. A partir de que el gobierno de Piñera II ha sido particularmente difícil, pero este otro va a ser más difícil para gobernar el país, porque hay unas expectativas de cambio completamente razonables que le dieron el triunfo a Boric, pero bueno, hay que hacer los cambios. Y los cambios no son así como una mancha de aceite que escurre fácilmente. No, va a haber oposición a los cambios por parte de la oposición, particularmente en los temas tributarios y en los temas laborales también. Así que afirmarse los pantalones nomás, pero al que quiera celeste que le cueste, decían en el ejército, por la caballería. Ya. Oye, pero a Ciudadanos, y lo otro que, bueno, estamos a horas, ¿no? Pero hay datos que yo por viejo eh, me fijo más. Esta reunión de hoy día en la mañana del presidente Boric con los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad es ¿Mm? clave, o fue clave, porque en mi opinión, en esa reunión les dijo que iba a incorporar al gobierno, a la gestión de gobierno, a personas, hombres y mujeres, que no provienen de Apruebo Dignidad, sino que provienen de la centroizquierda. Y ahí no sé las reacciones. Alcancé a ver a Guillermo Telleno, pero me llamó la atención que insistiera tanto que el gobierno es de Apruebo Dignidad, Apruebo Dignidad, Apruebo Dignidad. ¿Eh? ¿Qué querrá decir eso? Claro, ¿Qué, pero qué ya podemos, fue avisado ya. qué podemos leer ¿Eh? entre líneas?
Ya, Entonces es puedes cruzar la probable vereda, pero que haya militantes socialistas, PPD, radicales, liberales y ojalá incluso hasta demócratas cristianos pueden haber. Acuérdense que mañana son 24 ministros y 39 subsecretarios. Y ay, después mañana van vino, a anunciar sí, mañana van a anunciar a todos, yo ¿no? lo leía, pero Sí. como pero he sabido de algunos subsecretarios futuros que los han llamado. Entonces, claramente para mañana. Mm, bueno, sí, Y ojalá. ¿Mm? ayer y sobre todo hoy día es el día de los llamados. Así que mucha gente debe estar con el celular con dos baterías. ¿Aló, aló? Aló, Ah, ya. aló. Ah, eres tú. Ay, mamá, no, Ah, mamá, mamá, córtame. ¿cómo me llamas? No, 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 no puedo tener el teléfono ocupado, me pueden llamar, chao. Eso suele ocurrir, ¿eh? Imagínate, números 24 horas conocidos, números antes. conocidos, aló, aló. Ah, ya, chao, no estoy ocupada. Bueno, pero es que, a ver, eso no es menor, sobre todo ahora con tanta expectación y todo, los herméticos, o sea, normalmente, ¿cuándo se llaman? A ver, ¿a ti cuántos días antes del anuncio te llamaban para...? Un día antes o el mismo día. Que porque, o sea, cada segundo adicional es una posibilidad de filtración, po. De filtración y segundo de que, ay, ¿cómo se los digo en buena? La colocación de nombre deja fuera a otro, esos otros pueden a través de los partidos expresar molestia. No, pero en mi experiencia, en todas las nominaciones, fíjate, el presidente Lago me llamó para... La primera vez que yo entré al gobierno fue el año 2000 con el presidente Lago. Nunca había ¿Mm? estado en el aparato público. Y me llamó el día anterior a mi El día casa anterior. como a las 9 de la mañana. O sea, a esta hora, por ejemplo, mientras nosotros estamos aquí en la radio, hay gente que puede estar recibiendo el llamado. Exactamente. Oye, pero igual es un Porque poco, además, ojo, además el prechequeo, el contacto, porque tampoco el presidente puede a horas de anunciar en el gabinete que dos o tres personas le digan que no. bueno, es que eso te iba a decir, porque igual es arriesgado, porque, Claro. no sé, po, Y si en te el caso, dicen que no, imagínate buscar un ministro en 12 horas. Ocurre, ¿eh? sí, po, pero una Ocurre. cosa es tenerte a ti como opción, porque tú, que eres parte del mundo político, eres muy militante, muy disciplinado, la posibilidad que tú le ibas a decir que sí era prácticamente 100%, igual que la presidenta Bachelet. Sí, claro. Pero Pero ojo, cuando, pero hay gente que dice que no. no, sí, po, pero es que por eso te digo, dependiendo de a dónde vas a buscar, po. Porque si buscando a alguien como tú, entre comillas, con ese perfil, uno Sí. podría suponer que seguro vas a decir que sí. Pero si es en esta cuestión como de cruzar veredas, o de ir a la academia, o ir a otros Ah, sectores, no, bueno, eso es más difícil. Bueno, se bueno, demostró, ¿no? Se sí, po. demostró que los candidatos naturales a Hacienda del presidente Boric, Andrea Repeto, optó por la academia, Eduardo Engel optó por la universidad, Roberto Saller optó por ser miembro del Consejo de Asignación Parlamentaria, fue elegido Bueno, ayer. y fíjate que ni siquiera alcanzaron a preguntarle, porque apenas sonó el nombre, salieron de inmediato. Andrea Repeto salió, pero casi que a las 2 horas de elegido el presidente a Claro. requete contra decir que no quería ser ministra, antes de que tener que decirle que no. O sea, ni siquiera sabemos si le iban a llamar o no, pero por si eventualmente ocurría esa posibilidad, Sí, ella fue y cerró la puerta desde antes de antes. así es. Bueno, pero la clave política es la ampliación y o integración de militantes o personas cercanas a la centroizquierda en el gobierno que es de izquierda. O sea, yo para Entonces, ser honesta, ojalá se produzca lo más integrado posible. no, pero ojo, pero que también tienes que tener a tu fuerza propia tranquila, la que te llevó al triunfo, la que te condujo, abrió el camino. Entonces tú no puedes reemplazar una coalición por otra, ¿ya? Pero yo creo que esto va a ser conceptualmente un gobierno y dos coaliciones, Pero tanto en fíjate el que, gobierno como en el Parlamento. fíjate, Inédito en Chile, inédito no solamente post-90, porque si tú te fijas, eh, siempre ha habido una coalición que puede cambiar de nombre, de integrantes, pero nunca, en historia de Chile contemporánea me refiero, ¿eh? Dos coaliciones distintas que conduzcan un gobierno.
aunque hubo miles de situaciones, pero distintas, pero la columna vertebral se mantenía. Oye, sigamos hablando de esto a la vuelta, nos vamos a una pequeña pausa y seguimos haciendo polos opuestos. Perfecto. Ya volvimos, seguimos mermados haciendo polos opuestos, un polo covidiado, como podemos decir, contagiado, Claro, cuidándose al sur. afortunadamente nuestras emisiones son todavía por Zoom, porque si hubiéramos estado ayer en la radio, la Bárbara, yo estaríamos hoy día en cuarentenado con contacto estrecho, Y dado que, probablemente contagiado, si esto es muy claro, contagioso. así que viva el Zoom. Viva el Zoom. Mientras se pueda, aquí seguimos. Oye, ¿Sabes? Pero Francisco, quiero decirle a los auditores lo siguiente para que entiendan este punto. El principal problema del presidente, que yo creo que ¿electo lo o va, actual? lo actual, no, el futuro, Electo, ¿ya? Boric, es el tema parlamentario. Entonces, hay que entender que si mañana incluye a la centro izquierda en el gobierno, no solamente es para reforzar el gobierno, la Sí. principal causa es tener apoyo parlamentario. Porque como lo he dicho como 500 veces, pero lo repito para nuestros auditores, Bueno, pero fíjate que ese también es otro tema que abordamos con Covarrubia en la mañana. ¿ya? Tuvo buena, o sea, que si quieres le paso el link porque en realidad dijo hartas cosas muy buenas. Es Escríbame en que mi Instagram, es arroba, bien inteligente el Covarrubia. sí, es inteligente y es entretenido, así que la verdad es que estuvo súper, súper buena. Abordamos hartas cosas interesantes, escríbame en mi Instagram, arroba Bárbara Briceno K. Bueno, fíjate que una cosa que él decía, mirando hacia afuera, el tema que más podría complicar al gobierno es la seguridad, ¿cierto? Eso lo hablamos en el primer Sí, bloque. Pero en la interna, lo que más podría complicar al gobierno es este sentimiento de identidad partidaria de algunos sectores. Y esto se va a reflejar justamente en lo que tú dices, cuántos van a ingresar de afuera o no, quiénes van a ser los que tienen, los que llevan la mm, batuta. Y fíjate que un tema que ya estamos viendo desde ahora, que ni siquiera asume, que puede ser complejo, es que hasta ahora las principales críticas, los dardos más duros, han venido a su sector. Por un lado, gente que le está presionando por soluciones para los presos de la revuelta, o los sí. denominados presos de la revuelta, le fueron a rayar la moneda chica, ya lo tienen amenazado, que no lo van a soltar hasta que él haga algo. Y por otro lado, los movimientos feministas que han estado muy en contra de que su pareja haya anunciado que va a asumir Sí. este puesto de primera dama. Ellos han sido muy críticos y eso no viene ni del oficialismo ni de la derecha, solo que es fuego amigo. ¿Cómo va a estar el fuego amigo? ¿Cuánta presión va a tener él, ya sea Bueno, cuando pues designa a es sus que por lo ministros en cada mismo, una de las normas, sí, cuando tengan que abordar los temas de seguridad, por ejemplo? por lo mismo creo que el presidente está como más bien obligado a ampliar su gobierno precisamente para contrarrestar dentro del gobierno esas posiciones que privilegian lo identitario, que es muy que es factible cuando tú eres oposición. Pero si tú privilegias lo identitario, el partido pequeño, el grupo, cuando eres gobierno no puedes gobernar, ¿no? Entonces, ciudadanos, sí, fíjense mañana, ¿por qué? Los que quieran gobernar solos, debe haber gente en la prueba de dignidad que debe pensar que ¿por qué el presidente está llamando a otro? Que si no, Si nosotros, nosotros nosotros ganamos. ganamos. Bueno, muy sencillo. En un régimen democrático, separación de poder, el Parlamento es fundamental para la aprobación de las leyes. Y por primera vez desde el año 90, la coalición política que ganó el gobierno tiene 37 diputados sobre 155 y tiene 5 senadores sobre 50. Entonces, es imposible, es imposible. Eso es lo que obliga al presidente a incorporar, no sabemos cómo exactamente, pero incorporar a la centroizquierda que le pondría a esas cifras que acabo de dar 38 diputados a los 37 y 18 senadores a los 5. Más, porque además la Fabiola Campellay sería la 19 y Ya, Karin Bianchi sería el 20. pero aún así no ¿Ya? tienen mayoría.
O sea, ni siquiera sumando va a tener mayoría, entonces es evidente que Exactamente. la realidad lo va a empujar, si no es ridículo, a menos que ellos quisieran pasar a la más absoluta irrelevancia, porque con 5 senadores, perdón, o sea, no hay ni una posibilidad de hacer nada. Exactamente. Ahora, para que se entienda bien además, fíjense que en el gobierno de Jorge Alessandri, 1958-1964, él ganó con liberales y conservadores, que era la derecha de ese momento. Y tenía una mayoría en el Parlamento eh, que le aseguraba el derecho a veto para las leyes. Derecho a veto es tener a lo menos un tercio. ¿Ya? Pero en la elección parlamentaria del 61, o sea, en la mitad del gobierno de Jorge Alessandri, le fue mal a la derecha y perdió el tercio. ¿Y qué hizo el presidente Alessandri? Miró el mapa y dijo, llamó al Partido Radical. Y los radicales que eran oposición se pasaron al gobierno. Pero con los diputados y senadores radicales tenían mucho más del tercio mínimo, incluso casi la mitad del Parlamento. Y así el presidente pudo seguir gobernando. Ahora, no es lo ideal, porque los liberales y conservadores no les gustaban mucho los nuevos socios, porque los nuevos socios además llegan con factura, pues, ¿ya? O sea, esta es la línea, no mucho liberalismo, más estatismo, propio de la cultura radical de la época. Pero es imposible, ciudadano auditor, gobernar un país como Chile en el régimen que tenemos político si uno no tiene una fuerza sustantiva en el Parlamento. Yo no te diría que la condición sine qua non es ser la mayoría, pero sustantiva. Ahora, como tal como tú dices, este gobierno no solo aspira a gobernar y a poder, en el fondo, administrar el país, sino que aspira a hacer A cambios, a transformaciones, pues, transformar Chile, a hacer revoluciones. Y claro. eso con 5 senadores y 37 diputados no, 37 son. no es posible. Porque además, 37 divididos en 5 partidos, además. claro, ya ¿Ah? vimos que no se alinean. En el gobierno no se alinearon ahora Claro, nunca pues. antes ni después tampoco. 37 diputados en 5 partidos. Porque Claro, fíjate que hay otra lección de la historia fantástica. Cuando ganó Frei Montalva en septiembre del 64 con una mayoría, olvídate, 56%. En marzo, 6 meses después, hubo elección de parlamentarios. Pero Frei sacó, o sea, la democracia cristiana sola, sacó 82 de 150. Entonces, los primeros años de Frei, 65, 66, 67, como avión, pues. Mandaba un proyecto de ley y antes que saliera de la moneda, ya estaba aprobado. ¿Te fijas? Claro, después cuando un partido es tan grande y tan sólido, ¿qué crees tú que ocurrió? Se dividieron en 3 grupos. Los oficialistas, los rebeldes y los terceristas. Y finalmente los rebeldes en el último año se fueron y formaron el MAPU. ¿Qué tal? Así es la vida, pues, ciudadano auditor. nunca ha sido fácil. Nunca, Y nunca, no, nunca. y no va a ser la excepción. Así es. El tema es Pero que bueno, va a tener, o sea, yo creo que el presidente Boric tiene clarísimo todo esto. El tema es que quienes lo acompañan sean lo suficientemente pragmáticos para entender. Y además ampliar no significa solo que todos van a sumar, porque por mucho que el gobierno de Boric esté más cerca que el gobierno de Cast u otro, no es el gobierno de la centroizquierda tampoco. Entonces, no por el solo hecho de que ellos los convoque, ellos le tienen que aprobar todo. O sea, mm. va a tener que negociar y va a tener que convencerlo. Y lo otro, un mensaje a través de la radio, pero yo creo que ya lo tienen en la cabeza. Una forma de integrar a la centroizquierda no solo es 2 ministros por aquí. No. Eh, la clave, por ejemplo, es que los días lunes, tradicionalmente, se reúne lo que se llama el comité político con de los ministros del comité político, más los partidos que respaldan al gobierno. Bueno, que a partir del 11 de marzo, los lunes, estén los ministros del comité político del gobierno de Boric, más los presidentes de partido de Apruebo Dignidad, más los presidentes de partido de la centroizquierda. ¿Tú crees que le gustaría eso al Partido Comunista? Porque están tan celosos ahí como No, estas reuniones. Salgan de mi no. reunión. Así como me mata un gasco. Claro, porque esa es la forma de Salgan de mi comité. incorporar a los partidos que tienen expresión parlamentaria al día a día del gobierno. O ¿Ya? sea, Es mira, decir,
como tú decías, las prioridades. ¿Por dónde vamos a partir? Es que es el punto, saliendo de la trinchera política o de la parcela de poder, si realmente quieren transformar Chile y quieren avanzar, lo súper razonable sería, oye, a ver, así mismo como hablábamos del ministro de Hacienda, esta Claro, etapa vamos a partir con esto, y que todos se alineen, porque ni siquiera alineándose todos les va a alcanzar, igual van a tener que cruzar la vereda un poco, entonces, exacto. pero si ni siquiera se alinean ellos, o sea, no hay ni una posibilidad, ni una. Muy difícil. Pero yo creo que, bueno, hay que esperar. Mañana es clave, pero no solamente por los nombres que tiene que ver esta cosa media anecdótica y las historias de cada uno. Y además les quiero garantizar que el fin de semana a los 24 ministros y a los 39 subsecretarios les van a sacar hasta qué leche tomaron en la mamadera, ¿ya? Porque Ujú. esa es la otra parte, pues, ¿no? Fíjate que el subsecretario de Minería dijo el 2002 algo en redes sociales. Acuérdate de mí, va a haber un festival de historia de dichos de las personas nombradas. Para joderlos, obviamente, ¿ya? Para colocarlos en contradicción, obvio. Pero eso es parte de las reglas del juego. Pero esa es la clave. Lo de mañana tiene, más allá, ciudadano auditor de la dimensión del nombre, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos de regiones, cuántos independientes, todo eso es importante. Pero la clave está, se integra a la centro izquierda del gobierno. Ahí está la clave. Ahora, por lo que uno escuche, yo, ¿no? Converso por aquí y por allá, yo creo que tomó la decisión de incorporarlo. No, yo creo que ya es un hito, po, y han estado, Sí, yo creo que todas estas cosas como de ir moviendo el cerco o tratando de meter la manito, es como para ir tanteando terreno y preparando a todos para que sí, estén ya claros de que no van a ser y, oye, y es por sensatez y con mucho respeto para el Frente Amplio, son una coalición nueva en todos los sentidos, con gente sí, nueva, gente joven, y la juventud, yo soy joven y me siento muy capacitada para muchas cosas, pero no es llegar y gobernar un país. así Se es. necesita gente que sepa y que Mm. tenga experiencia. Y obviamente eso no significa que tienen que ser todos antiguos con experiencia. Ya, pero mezclemos. Po. Yo creo que va a O ser tú, una mezcla. tú decías, creo, no, alguien decía, ojalá que en todos estos cargos nuevos haya gente joven, pero que tenga un dinosaurio o alguien, en el buen sentido, atrás o al lado, para que Sí, lo vaya apoyando, para que así en el es. fondo te vaya mostrando el camino. Y Y es yo la creo que única así va a forma de ser, sacar ¿eh? adelante. Yo también creo. Además, el presidente se autoexige, ¿verdad? Ya es complejo un gabinete paritario. No, no porque no haya mujeres capaces, sobran las mujeres capaces, pero como en la política la mujer está en parte en segunda línea, es gente menos conocida, si tú quieres, por así decirlo. Después, regiones. ¿Cuántos de regiones va a incorporar? Después, independientes. ¿Cuántos independientes y en qué cartera? No, sí. A la presidenta Bachelet 1, donde ella instaló la cosa paritaria, le costó, lo hizo, pero acuérdate, los primeros cambios de gabinete y se rompió la paridad. Yo mismo, cuando entré al gobierno de Bachelet 1 en diciembre del 2007, ya no había paridad. Claro, había más mujeres que nunca con respecto a lo anterior, pero no había paridad. Igual me parece a mí que, o sea, yo soy mujer y obviamente me encantaría que las mujeres estén en todos los cargos posibles, lo más importante, pero me parece un poco, no voy a ser absurdo para ser respetuosa, pero evidentemente tenemos que tratar de hacer un equilibrio. O sea, pero si justo hay una mujer más o hay dos hombres más, o sea, Claro. ya tenemos, o quizá, como dices tú, ya, quizá pueden haber un poco más de ministros, tratemos de equilibrar con los subsecretarios, o quizá pueden haber más mujeres en algunos cargos, pero así como tratar de ponerte la soga al cuello, decir exactamente tiene que ser, porque ¿qué pasa Sí, si hay alguien súper, súper, súper bueno que justo es hombre? O al revés. claro, o al revés. Pero Claro. tiene una ventaja el presidente Boric, a diferencia de nosotros, ¿eh? Que Mm. el contingente de mujeres que tienen los partidos del Frente Amplio, incluso el Partido Comunista, es mucho más fuerte que el contingente de mujeres de la centroizquierda. Por lejos. O sea, si, Lejos. si uno mira el Partido Comunista, las que realmente la llevan son mujeres, más La que el Camila hombre. Vallejo y la Carol Cariola. Pero mira, Oye, lo Claudia vamos a Pascual ver mañana. que Mira, es yo ayer tuve que hacer un ejercicio en Chilevisión, un ejemplo nomás, Ministerio de Desarrollo Social. Y fíjate que tenía 5 mujeres candidatas. 5. La Janet Jara, la Claudia Sangüesa, la Lucía Damer, la Camila Vallejo.
O sea, tú no tienes que andar buscando debajo de la alfombra a una mujer, están ahí. Sí, pues, no, pero es que acuérdate que cuando, y ahí nos tenemos que ir ahora y con esto cerramos, cuando la presidenta Bachelet hizo ese esfuerzo, ¿te acuerdas que puso un gabinete paritario y trajo muchas ¿Mm? mujeres? Que, muchas de ellas no eran aparecidas porque varias tenían una trayectoria, pero no las conocíamos y no Sí, tenían claro, tampoco el tonelaje político y las tuvo que ir sacando rápidamente. exactamente. Entonces, tal como dices tú, Camila Vallejo ya le saca cancha, tiro y lado a miles de hombres. O sea, Así es. no por ser mujer, es porque ella ya tiene su liderazgo propio. Mm. Entonces, no hay que, entre comillas, potenciarla o tratar de Ya, levantarla y como lo figura. otro de este Con esto nos gabinete, vamos. sí, y lo otro es que los menores de 40, 45 años de este gabinete, que generalmente provienen del Frente Amplio, van a tener los mejores currículos de la historia de los gabinetes en Chile. Porque la inmensa mayoría de ellos, aparte de su profesión matriz en Chile, estudió afuera. Sí, pero igual a mí me da nervio eso un poco, porque si hay gente que solo ha estudiado, 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 estudiado y nunca ha trabajado, Está bueno, es el riesgo. Pero el equilibrio perfecto ignorantes no van es. a ser. Sí, pero mucha teoría y poca práctica a veces tampoco es tan bueno. Por eso, mira, por eso lo que decimos, hay que equilibrar. Harto Ujú. estudio, harto terreno, algunos que hayan estado antes, otros que vengan nuevos, ojalá bien mezcladito. Sí. Oye, Bueno, Lu, nos vamos. mañana cuando nos juntemos a las Mañana 5 venimos ya con el vamos a ver tejido todo. y las cabritas y hacemos el barrido Ya, y completo. Así que, tratemos de que mañana la derecha esté presente, sí, pues ya, ya mañana sea imperdible. imperdible. Imperdible, por los Nos opuestos. vemos mañana. Francisco, un Chao, chao. gustazo. Hasta mañana. Chao, Chao. chao, cariños.